leímos los primeros 19 versículos, porque el Salmo completo tiene 50 versículos, así que, y no voy a parar hasta que acabemos con el versículo 50, ¿eh? Lo que nos tome, ¿cuál es la prisa, no? Pero bueno, solo hay 3 salmos más largos en toda la colección. The Collection, ¿no? The Ultimate Collection. Son 78, 89 y 119. Y que es el Salmo 18. Entonces, si quieren anotarlo, los salmos más largos de la historia, los salmos más largos de toda la Biblia son el 18, el 78, el 89 y el 119. Esos son 78, 89, 119 y el que estamos viendo. Por lo tanto, pues, tuve que seccionarlo en varias lecciones. Ustedes recordarán que el título general de todo el Salmo y de todo el Salmo 18 y de estos mensajes es Acción de Gracias por la Victoria. Ese es el título general de toda esta saga de mensajes, toda esta línea de mensajes. Ahora dice que el paquete, The Collection, el título es Acción de Gracias por la Victoria. Acción de Gracias por la Victoria, es el título. Y las 3 partes en las que decidí dividir este salmo en su totalidad son reconociendo la grandeza divina, partes 1 y 2, reconociendo la grandeza divina, que hoy estamos en la parte 2. Estamos en reconociendo la grandeza divina, parte 2. Luego del versículo 20 al 30 es justicia y fidelidad divinas. Eso anótenlo si quieren más adelante, ¿no? Justicia y fidelidad divinas es cuando lleguemos al versículo 20. Justicia y fidelidad divinas. Y del 31 al 50 es poder y victoria divinos. Poder y victoria divinos, que probablemente vamos a dividirlo en partes 1 y 2, porque son 20 versículos, 19 versículos. Así que dependiendo de cómo esté de extenso o cómo esté de tremendo el mensaje, lo voy a dar 1 o 2 lecciones, ¿no? Del 31 al 50, que es poder y victoria divinos. ¿Qué es lo que vimos al inicio, hermanos? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes del Salmo 18 del 1 al 9? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, vamos a dar un repaso. Como ustedes recordarán, vimos una serie de expresiones de gratitud y alabanza de David hacia Dios, ¿no? Y aquí David describe a Dios, lo vemos descrito como su fortaleza, describe varias cualidades de Dios, su fortaleza, su refugio y su salvador, ¿recuerdan? Y hasta estábamos analizando cada palabra del original hebreo. En los primeros 9 versículos aquí el salmista declara un amor tremendo por el Señor y él reconoce que en momentos de angustia clama a él y gloria a Dios que es escuchado, ¿verdad? Se describe también al Señor mismo como un poderoso guerrero. Se describe al Señor como un poderoso guerrero y aparte interviene en favor del salmista y también David utiliza imágenes de la naturaleza, como terremotos, como tormentas, y esto nos ilustra su grandeza y su poder, ¿no? El poder de Dios, obviamente no de David. Solamente el poder y la gloria es para el Señor. Así nosotros también tenemos que hacerlo, no en nuestras fuerzas, todo es por el Señor y para Él. David también está mencionando que Dios se manifiesta en su vida, respondiendo a su clamor, brindándole la liberación de los enemigos, que es la mayoría de la esencia del Salmo es esta, brindándole liberación de sus enemigos. Y esto nos resalta la confianza que tiene David, la relación íntima que tiene él con el Creador, ¿no? Así que hoy vamos a ver la segunda parte de la primera parte, reconociendo la grandeza divina, parte 2. Y primero Dios, posteriormente veremos el resto en todo el Salmo, ¿no? Así que como recordarán, dividimos la primera parte en 5 puntos, así que el día de hoy veremos los 2 últimos puntos, donde vamos hacia esta hora. Nada más se los voy a decir de repaso. El primer punto fue David alaba que Dios lo liberó en el pasado. El segundo punto fue el peligro que le hizo clamar al Señor. Y el punto 3 fue la majestuosa liberación que trajo Dios, parte 1. Estos fueron los 3 puntos que vimos la lección pasada. Ahora vamos a ver la majestuosa liberación que trajo Dios, parte 2. Lo dividí este punto de medio en 2. Así que esta vez vamos a ver la majestuosa liberación que Dios trajo, parte 2. Y el último punto va a ser David puesto en un lugar seguro. Seguro, David puesto en un lugar seguro. Así que vamos a ver este primer punto, que es la majestuosa liberación que trajo Dios, parte 2. Comenzamos con el verso 10, pero vamos a dar también otro repasito, ¿no? Justo un versículo anterior, en el 9. ¿Qué vemos ahí en el Salmo?
18:9 vemos que dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a repasar un poco lo que significa este verso 9. En la literatura hebrea, las tinieblas a menudo simbolizan el caos, simbolizan la confusión o la presencia del mal. En la cultura antigua, la oscuridad era vista como un lugar de peligro y desorden. El caos, ¿no? Mucha gente le gusta usar esa palabrita, ¿no? El caos, ¿no? ¿Qué contraste de todo esto, el caos, las tinieblas, con la luz que representaba la presencia de Dios? ¿No es así? La presencia de la verdad, ¿no? De modo que la expresión inclinó los cielos y descendió, pues nos puede simbolizar la grandeza y el poder de Dios, ¿no? Para bajar a la tierra, para intervenir en favor de su pueblo. Eso es lo que está diciendo David. Ahora sí, pasemos al verso 10, que dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y aquí es donde surge una pregunta que despierta la intriga y hasta la fascinación de mucha gente. ¿Qué es un querubín? ¿Qué es un querubín? Bueno, recuérdenme, eso lo vamos a ver más tarde, al final de la lección. No quise meterme en esto de lleno para que no parezca que nada más me estoy concentrando en este punto, sino lo quise dejar hasta el último, hermanos. ¿Qué es un querubín? Así que prosigamos. Cabalgó sobre un querubín. Está hablando David de Dios mismo. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. ¿Aquí qué es? Las alas del viento representan rapidez, ¿sabían? Rapidez con la que el viento se desplaza. El vuelo de las aves representa el movimiento rápido, ¿no? Las alas ayudan al ave a desplazarse más rápido que cualquier animal terrestre, ¿no? Por lo tanto, el término alas se aplica a los vientos también, para denotar velocidad. Y toda la figura aquí representa la majestuosidad con la que Dios se desplaza. David aquí enfatiza la velocidad de la liberación de Dios, la velocidad con la que Dios lo liberó. Tan rápido como el viento vino a mi rescate a toda velocidad. Eso se podría decir que está diciendo David. Tan rápido como el viento vino a mi rescate Dios a toda velocidad. Dios ganó esta victoria contra el fuerte enemigo de David y David le da la gloria. Dios le da esta victoria contra el enemigo, contra aquellos que odiaban a David. Pues como él mismo lo escribió versos más adelante, ¿no? Más adelante vamos a ver que él dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Así que tanto ángeles o querubines como viento pueden representar todos los medios, ¿no? Tanto irracionales con conciencia como irracionales con los que el Señor mueve las cosas. Lo que el Señor usa y ejecuta. Como en el Salmo 104, del 3 al 4, si quieren buscarlo o anotarlo. Salmo 104, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4, ¿qué es lo que dice? Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Vean nada más qué increíbles simbolismos y elementos, ¿no? De lo que Dios hace en los cielos. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Dios necesita carroza? Claro que no. Son antropomorfismos, ¿no? Lenguajes humanos para que David los pueda entender, los pueda expresar y nosotros también podamos entenderlo, ¿no? El que anda sobre las alas del viento, ¿ya vieron? Las alas del viento. Verso 4 de este Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros, como los proverbios, ¿no? La sabiduría clama en las calles y va por todos lados, se desplaza por todos los rincones. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Qué hermoso se oye esto, ¿eh? Así que la rapidez del movimiento aumenta la grandeza de la escena, ¿no? Y aquí hay un principio más amplio, hermanos. Dado que el juicio está dirigido contra los enemigos de David, significa liberación para el salmista. ¿Me entienden? Lo voy a repetir. Dado que el juicio está dirigido contra los enemigos de David, significa, por tanto, liberación para el salmista. La liberación, escuchen hermanos, la liberación de una persona o personas justas a menudo significa juicio contra quienes los oprimen. Obviamente, la liberación de una persona o personas justas a menudo significa juicio contra quienes los oprimen.
Ahora sí, pasemos al versículo 11, que sigue. Puso tinieblas por su escondedero. ¿Qué es eso? El hebreo seiter es escondedero, se traduce del hebreo seiter o lugar secreto. Eso es escondedero o escondite. No es que Dios se quiera esconder, sino que indica que la presencia de Dios puede ser tanto un refugio como un misterio. Hay cosas que pertenecen solo a Dios y no nos va a dar toda la información, ¿verdad? Puede ser la presencia de Dios tanto un refugio como un misterio. Ahora sí que las tinieblas aquí en ocasiones no siempre significan maldad. También en el contexto de este salmo, en ocasiones también simbolizan la majestad y los misterios de Dios, que a menudo se asocian con lo desconocido o lo sobrenatural, ¿no? Seguimos. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. O sea, como una cobertura, como un velo, como en Job 22:14. Job 22:14 lo que dice es, las nubes le rodearon y no ve, por el circuito del cielo se pasea. Es algo misterioso ahí que no podemos, como seres humanos limitados, finitos, no podemos acceder, al menos por ahora. Ya con cuerpos glorificados, primero Dios, no sabemos que Dios nos revele algunos de sus secretos, pero por el momento es un misterio, algunas cosas de sus designios, ¿no? ¿Qué dice? Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿Ya leí Job 22:14? Se me fue. Job 22:14 dice, las nubes le rodearon y no ve. Sí, cierto, por el circuito del cielo se pasea. Ahora seguimos con el Salmo, hermanos. Por cortina suya alrededor de sí. ¿Qué sigue? Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Nubes cargadas de vapor. Ese es en el original, lo que quiere decir. La nube en la Biblia a menudo no significa subir cosas a la red, obviamente, ¿no? La nube en la Biblia a menudo simboliza la gloria de Dios y su cercanía a su pueblo. Al decir oscuridad de aguas, ese es el otro punto, al decir oscuridad de aguas, implica que Dios puede actuar en formas que son incomprensibles para el ser humano. Y que su poder puede ser tanto protector como aterrador. A quien debe uno de temer es a Dios, no al diablo, no a los demonios, sino a Dios mismo, porque Él es el juez supremo. Así que su poder puede ser tanto protector, te protege si estás de su lado, como aterrador si estás peleado con Dios. El comentarista Joseph Benson es un gran comentarista que nació en 1700. Nos da una explicación excelente de este salmo. Les voy a leer. Y cito, Joseph Benson escribió, y cito, Dios es frecuentemente representado como rodeado de nubes en las Sagradas Escrituras. Esta representación resulta singularmente apropiada en este contexto, ya que las nubes densas, pesadas, profundamente cargadas y de apariencia ominosa son siempre precursoras y acompañantes de una tempestad, acentuando enormemente los horrores de la aparición. La imagen de estas nubes, extendiéndose en torno al Todopoderoso como su pabellón y su tienda, es indudablemente poética y grandiosa. Sigue diciendo Joseph Benson, así como las tormentas y tempestades en el firmamento son frecuentemente instrumentos del desagrado divino, de la ira divina, se eligen aquí con gran acierto como figuras de su poder. Y Dios, quien dispone de toda la artillería de los cielos, sostiene las riendas de los torbellinos en su mano y dirige su impetuoso curso a través del mundo cuando y cómo le plazca. Se encuentra aquí representado utilizando estos elementos contra sus adversarios en el día de la batalla y la guerra. Hasta poético salió Joseph Benson en el análisis de este versículo. Tremendo está, tremendo. Seguimos, hermanos, con el versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo, ¿ya vieron el elemento que estamos viendo aquí? Granizo y carbones ardientes. Versículo 13, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Otra vez, ¿ya vieron? Versículo 12, granizo y carbones ardientes. Y luego al final del 13 dice granizo y carbones de fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, carbones se traduce del hebreo
Gehalim, que se refiere a brasas encendidas. Y en el contexto bíblico, el granizo es a menudo visto como un instrumento de juicio divino, ¿no? El granizo. Mientras que los carbones ardientes simbolizan destrucción, pero también significan purificación. De esta oscuridad, de llenar de terror al testigo, Dios se revela también mediante luz repentina y los medios de su inmensa ira contra el pecado, hermanos. Si ustedes recuerdan la famosa historia de las 10 plagas de Egipto, vayamos a Éxodo 9. En Éxodo 9, no lo vamos a leer, bueno, sí vamos a Éxodo 9, pues, pero ahorita leemos donde les diga. En Éxodo 9, a partir del verso 13, Dios le instruye a Moisés para que se presente ante el faraón, ¿no? ¿Recuerdan? Y le advierte sobre la plaga de granizo que está por venir. ¿Qué es? Pues es un juicio divino, ¿no? Es un juicio divino por su terquedad, la terquedad de Faraón. Así que Moisés y Aarón anuncian que van a caer granizos y que esto causará la muerte de personas y animales que no se refugien, ¿no? Y vean lo que pasa en los versos 23, del 23 al 26 del Éxodo 9. Éxodo 9, 23 al 26. ¿Qué dice? Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar, ¿y qué? Granizar. Y el fuego se descargó, se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo. ¿Ya vieron todas las veces que está mencionando la palabra granizo? Es la misma palabrita de este salmo. Granizo sobre la tierra de Egipto. Verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Increíble, o sea, como bolas de hielo, pero mezcladas con fuego. ¿Cómo es posible eso? Si a mí se me hace increíble que en un restaurante, ese restaurante chino, te sirven un helado dentro de un pancito caliente. ¿Cómo es posible eso, no? Que no se destruyan el uno al otro. Ahora imagínense una bola de hielo mezclada con fuego. Más increíble, ¿no? Pero el poder de Dios puede desafiar cualquier ley de la física y la química, ¿no? Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, aparte bolotas, bolas grandes, tan grande que cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, y así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¡Qué barbaridad! Y nos quejamos de las tormentas de acá. Pero son juicios divinos, juicios contra la terquedad de Egipto y del faraón. Verso 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Asombroso, ¿verdad? Cómo el Señor pone como una especie de pared invisible los límites, ¿no? Donde va el juicio, donde está protegiendo el Señor a su pueblo. Por eso tenía esa esperanza y esa fe el rey David, por todo lo que había hecho Dios con su pueblo. ¿Cómo podemos apreciar el poder de Dios, ¿no? Sobre los dioses egipcios ficticios, que lo son, y sobre la terquedad de Faraón, ¿no? Y esto lo vemos igual con la terquedad de los que perseguían a David en el tiempo que él estaba escribiendo el Salmo. Y también así lo vemos con la terquedad de los que siguen resistiendo a Dios hoy en día, ¿sí o no? Y les llega alguna jalada de orejas con algún juicio pequeñito y en lugar de clamar a Dios siguen endureciéndose y todavía más duros. El capítulo 10 de Josué nos cuenta otro suceso importante, hermanos. Vean, en Josué 10, Josué capítulo 10, ahí vemos cómo los 5 reyes de los amorreos se unen para atacar a Gabaón, ¿no? Que había hecho paz con Israel. Gabaón había hecho paz con Israel. Y al enterarse de esto, Josué, que es el sucesor de Moisés, Josué, que fue en ese momento líder de Israel, recibe la instrucción de no temer. ¿Por qué? Porque Dios entregaría a los enemigos en sus manos. Así que Josué marcha con su ejército y al llegar a Gabaón lucha contra los reyes amorreos, ¿no? Esto lo hace Josué. Y durante la batalla, vean cómo Dios interviene de manera sobrenatural en el versículo 11. Entonces estamos Josué 10, versículo 11. ¿Qué dice? 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca
y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Pues, ¿qué puede compararse, no? Una bolota que te cae. Ah, Impresionante el cálculo, ¿no? Y el tino para cada bolita sobre cada enemigo. Pero así es la maravillosa intervención de Dios, ¿no? Son juicios, son juicios. Es impresionante la intervención divina en favor de Israel y el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? De proteger a su pueblo en la conquista de la tierra prometida. Estos términos, granizo, carbones de fuego, etcétera, nos evocan la idea de juicio y poder divino, como les he mencionado, y nos muestran cómo Dios puede actuar en la historia de manera tan poderosa. Sí, según nuestro salmo, hermanos, Dios movió cielo, mar y tierra para liberar también a David, el que escribió este salmo. Cuando el salmista describe la ayuda que le llegaba a través de terremotos, de truenos, tormentas y relámpagos, claramente usó imágenes poéticas de la forma en que Dios liberó ya a Israel de Egipto en el monte Sinaí, durante la conquista de Canaán bajo Josué. Sin embargo, no descartemos, hermanos, que es completamente posible, si no es que probable, que también viera literalmente tal fenómeno enviado por Dios para protegerlo y luchar por él. Así, ahí estaba alimentada toda la fe de David, en lo que Dios ya había hecho antes. Y hermanos, la forma en que David lo describe, todo nos deja con dos impresiones. Una, en primer lugar, él realmente creía que estas cosas sucedieron tal y como estuvieron registradas en el Pentateuco y libro de la ley. A pesar de que sucedieron, mucha gente no la cree. No la cree, no les ha nacido, pero David sí la creyó, todo lo que ya estaba registrado. Y segundo lugar, vio al mismo Dios hacer cosas similares por él en su propia época. Así que podríamos decir que David solo pudo ver esto realmente una vez que se había realizado su liberación, ¿no? En medio de sus pruebas, David tuvo muchas razones y ocasiones para preguntarse dónde estaba la mano liberadora de Dios, ¿no? Porque muchas veces estuvo así, perseguido, oprimido, angustiado. Pero la liberación de Dios siempre se ve más claramente mirando hacia atrás, lo que ha hecho en el pasado, y mirando hacia adelante a menudo solo se ve por la fe. Mirando hacia atrás podemos ver los registros históricos, las evidencias y la palabra de Dios, ¿no? Pero mirando hacia adelante, pues como nadie me garantiza lo que va a haber en el futuro, así que solamente lo veo por fe. Si Dios lo cumplió sus promesas antes, tengo la certeza de que las cumplirá en el futuro, ¿no? Y hay mucha gente que no la cree, ¿no? A pesar de lo que ha hecho Dios en el pasado, no cree lo que hará en el futuro. Pero es por eso, ahí es donde hay que creerlo por fe, hermanos. Es donde se cree por fe. Versículo 14. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Así es como David describe magníficamente como una especie de descarga de artillería celestial sobre los enemigos de Dios. Dice Joseph Benson, que tal es la voz y tales son las flechas del Señor Todopoderoso con las que desconcierta a todos los que se oponen a la ejecución de sus consejos y obstaculizan la salvación de sus escogidos. Tremendo. Versículo 15. ¿Qué dice? Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Igual, hermanos, todos los elementos que el Señor usa en sus juicios. William MacDonald escribe cuando llegamos a estos versículos, el 14 y el 15. Ese es otro punto buenísimo que quería comentarles. William MacDonald escribe, en estos versículos 14 y 15, dice MacDonald que suena como si hubiera comenzado una guerra. Y eso es exactamente lo que sucedió en la resurrección de Cristo. La batalla fue entre Dios y los ejércitos del infierno. Satanás y todos sus demonios acamparon al lado de la tumba de Jerusalén, empeñados en que Cristo no resucitara jamás. Pero su éxito al lograr que el Hijo de Dios fuera crucificado sería completamente anulado si Él resucitara de entre los muertos. Así que se congregaron masivamente frente a la tumba, esto dice el comentarista, se congregaron masivamente frente a la tumba sellada del Salvador
Y entonces Dios inclinó los cielos y descendió en una de las más grandes manifestaciones de poder que jamás ha habido en el mundo, la resurrección de Cristo. Amén. El mismo apóstol Pablo habló de eso, ¿no? Vamos a Efesios 1. Efesios 1. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Efesios? Efesios 1 del versículos 19 al 20. Vean lo que nos dice Pablo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Les habla obviamente a los creyentes. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios por toda esta magnificencia, ¿no? Mayor que el poder que creó el universo y mayor que la fuerza que rescató a Israel de Egipto, en aquella primera mañana de Pascua, el poder divino de la resurrección, ¿qué hizo? Ahuyentó a las huestes de principados, de demonios, de potestades y de espíritus malos, hermanos. Y eso es lo que pasó. Y me hace sentido con este salmo, porque muchos salmos son proféticos. Así que por espíritu, por revelación del Espíritu Santo, según David escribió todo eso sin darse cuenta de que iba a ser profético. William MacDonald continúa diciendo esto: cuando Dios se acerca, la tierra sufre convulsiones. Su ira es feroz, ilustrada por el humo que sale de su nariz. Acuérdense, son antropomorfismos. El fuego consumidor que irrumpe en torrentes de su boca y los grandes carbones encendidos y lanzados contra sus enemigos. Descendiendo, Dios cabalga sobre una nube que se parece a un querubín y el mundo se estremece siendo sacudido por una tormenta violenta de tinieblas, truenos, rayos y granizo que aplasta al enemigo en un asalto masivo de bombardeo. Sigue MacDonald diciendo: así como al pasar por el Mar Rojo, las aguas del mar y de los ríos se echan atrás con miedo frente a la manifestación titánica de la ira del Todopoderoso. Está padrísimo, ¿no? Está increíble el comentario. Ahora vamos a ver el segundo punto, hermanos. Pasemos al segundo punto, que es David puesto en un lugar seguro. David puesto en un lugar seguro, que son los versos 16 al 19. 16 al 19. ¿Qué dice el verso 16? Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y las aflicciones y las grandes calamidades a veces son representadas por aguas profundas, ¿no? E inundaciones en los escritos sagrados. ¿No se han fijado? Y aquí David siente que se está ahogando por la angustia. No sabemos qué pasaba por su mente, ¿no? Pero la angustia de la persecución de sus enemigos, sentía que se estaba ahogando cuando la mano fuerte de Dios entonces lo sacó de las muchas aguas. Ahí en el boletín hay un comentarito pequeño de Matthew Henry sobre lo que Dios hace, ¿no? Cuando te rescata, cuando te saca de las muchas aguas. Y como un hombre atrapado en una inundación, así estaba David. Y él sabía que sus enemigos eran demasiado fuertes para él, pues él era un simple mortal, ¿no? Pero sabía que Dios podía liberarlo. Ahí está lo importante, hermanos. Dice Charles Spurgeon, y cito: algunos no verán la mano de Dios, pero les aseguro, hermanos, que los que han sido librados de las aguas profundas lo verán. Su experiencia les enseña que Dios aún está entre nosotros. Charles Spurgeon, siempre, como siempre, bien poeta y bien inspirador, ¿no? Así que, hermano, hermana, ¿amenazan tus problemas como con ahogarte, como las muchas aguas? ¿Amenazan tus problemas con ahogarte como muchas aguas? David era indefenso y débil, simple mortal. Sabía que únicamente Dios lo había rescatado de sus enemigos. Sí, era muy fuerte, poderoso guerrero, muy experimentado, pero era un hombre limitado como tú y yo. Y sabía únicamente que Dios lo podía rescatar de sus enemigos durante los momentos cuando había estado indefenso. Miren lo que dice en el siguiente verso, 17. 17, que dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Lo está reconociendo, no se cree el muy. No se anda diciendo: yo soy, yo destruí a Goliat.
yo destruí a los filisteos. ¿Quién contra mí? No, no, no. Él está admitiendo que los enemigos ahí son más fuertes que él. Según Matthew Henry, hablando de Matthew Henry, que está en el boletín, dice aquí Matthew Henry, cada detalle de tan solemne escena de terror de David nos dice que hay aquí a alguien más grande que él, que David. Dios no solo liberará a su pueblo de sus problemas a su debido tiempo, sino que mientras tanto los sostendrá en medio de ellos. Continuemos con el verso 18, que dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Precioso, ¿no? Y Matthew Henry continúa diciendo, podemos contemplar el versículo 18, que acabamos de leer. Podemos contemplar el verso 18 sin evocar la agonía del Getsemaní del Calvario. Vean cómo es profético. David ni idea tenía, pero Dios sí. Dice Matthew Henry, ¿podemos contemplar el versículo 18 sin evocar la agonía del Getsemaní y del Calvario? ¿Podemos omitir que fue en la hora de la mayor aflicción de Cristo, cuando Judas lo traicionó, cuando sus amigos lo abandonaron, cuando la multitud se burló de él y las sonrisas de él, la protección de su padre le fueron negadas, del amor de su padre le fueron negadas, que los poderes de las tinieblas lo asediaron, los dolores de la muerte lo rodearon en su desesperación y oró? Como dice Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Continúa Matthew Henry diciendo, Dios hizo temblar la tierra y las rocas se hundieron y lo redimió en su resurrección porque se deleitó en él y en su obra. Hermano, hermana, cuando desees que Dios te salve rápidamente de tus problemas, tan solo recuerda que no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas, pero Dios puede liberarte del conflicto, si es su voluntad, claro, si es su voluntad, y si tú también haces lo correcto. O bien el Señor podrá apoyarte mientras los atraviesas los problemas. De cualquier manera, no hay protección como la que Cristo nos da. Amén. No hay protección como Él, incluso para saber cómo reaccionar o responder ante el adversario. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Tú lees la palabra de Dios y te da sabiduría si la aplicas y la obedeces, hermano. Incluso te da para saber cómo reaccionar, cómo responder ante la oposición, ante el adversario, ¿no? Pues en Él están escondidos, como dije, los secretos de la sabiduría. Y cuando te sientas abrumado, abrumada, hermano, de los problemas, cuando te sientas abrumado, pídele al Señor que te ayude con toda humildad, que te sostenga firme, que te proteja, como dice Santiago, ¿no? Pida la sabiduría al Señor y Él va a dar abundantemente y sin reproche. Bajo su cuidado, tú nunca estarás indefenso o indefensa, hermano. Terminamos con el versículo 19, que dice, me sacó al lugar espacioso. La mano fuerte de Dios no solo sacó a David de las muchas aguas, sino que también lo puso en un lugar seguro. Dice, creo que es Spurgeon, sí, Charles Spurgeon dice, y cito, liberación del pecado, liberación de las propensiones al mal, liberación de enemigos espirituales. Cada liberación es evidencia del amor de Dios por nosotros. No es posible decir cuánto se deleita en ti. El Padre se deleita en ti y te mira con gran amor, como un padre se complace en su hijo, así se regocija por ti. Claro, si eres creyente, si eres un auténtico creyente, así tú te debes regocijar en el Padre, ¿no? En el Señor, dice Spurgeon. ¿Qué dice David? Me libró porque se agradó de mí, ¿ya ven? No es que nosotros, ¿qué tenemos nosotros que podamos ofrecerle a Dios? Que se deleite Dios en nosotros. Pero bueno, Dios se deleita en su obra y entre su obra están sus escogidos. Y se deleita en lo que hacen. Claro, si obedecemos, ¿no? Se deleita en que nosotros nos deleitemos en Él. Y sí, podemos decir que David quiso decir esto de dos maneras, ¿no? Permítanme. Quiso decir esto de dos maneras. Primero, Dios se agradó de David en el sentido de que lo eligió, como lo dije, lo ungió y lo puso
y le puso su maravillosa misericordia en él y puso sus manos sobre él para que fuera rey, ¿no? Como dice el Salmo 17:7. Salmo 17:7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y segundo, se agradó de David porque David vivió una vida justa dentro de lo que cabe, ¿no? Humanamente hablando, tuvo sus errores, sus grandes errores, pero siempre su mira en regocijarse en el Señor y en pedirle perdón a Dios, como se explican los siguientes versículos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20 que dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Ya vieron lo que hizo David? Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Hizo todo el esfuerzo por agradar al Señor con su obediencia. Fui recto para con él y él me ha guardado de mi maldad. Y sí es cierto, David no se ven registros de que David se haya inclinado hacia los ídolos falsos, hacia el paganismo, a ser malagradecido con Dios para irse con los ídolos, como lo hizo en ocasiones su hijo Salomón, por desgracia, ¿no? Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Pero bueno, hermanos, ya no me quiero adelantar, ya analizaremos más a detenimiento todos estos versículos la próxima vez, ¿no? La próxima vez que me toque predicar con ustedes, con gusto vamos a seguir analizando detenidamente cada uno de estos versos. Y ahora sí, regresamos al verso 10 y al tema que les prometí tocar, que es: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y aquí surge una pregunta que despierta esa intriga y esa fascinación que mucha gente tiene. ¿Qué es un querubín? ¿Qué es un querubín? Bueno, el término querubín proviene del hebreo querub. De ahí viene, ¿no? Querubín. Y es una orden de seres angelicales. Se les asocia con la función de ser guardianes celestiales. No guardianes galácticos, no guardianes de la bahía, ni guardianes de la galaxia. No, son guardianes celestiales. Los querubines aparecen en muchas culturas también, con distintos nombres y formas. Veamos algunos ejemplos. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo otras culturas ven a los querubines y a ver qué tan cercanos están a la verdad. Cultura mesopotámica. La cultura mesopotámica, Asiria y Babilonia. Para ellos, ¿qué eran los querubines? Bueno, eran criaturas híbridas llamadas Lamassu o Shedú. Su función eran guardianes de templos y palacios, protectores contra el mal. Apariencia era cuerpo de toro o león, alas de águila y rostro humano. Wow, no tenían el escudo de la América, no. Pero tenían alas de águila, según los de Mesopotamia. Simbolismo: poder real, protección divina y conexión entre el cielo y la tierra. Eso es lo que decían los de Mesopotamia. Ahora vamos a la tradición islámica en los países árabes. ¿Qué eran para ellos los querubines? Bueno, no se les llama querubines como tal, pero existen seres similares como los al-Mukarrabún, que son los cercanos a Dios, según los del Islam. La función que son: alaban constantemente a Alá y están en su presencia. Apariencia: no se describen con detalle físico, ya que el Islam evita representaciones visuales de seres celestiales. Sí, cómo no, si sus dioses, se ve claramente el gráfico, ¿no? Sin embargo, algunos hadices y textos místicos los describen como seres de luz, majestuosos y con múltiples alas. Simbolismo: ¿qué es? ¿Qué simbolizan según los musulmanes? Pureza, obediencia absoluta y cercanía al trono divino. Y en otras regiones se les ve así. Por ejemplo, en la India, el hinduismo, los devas y gandharvas son seres celestiales que sirven a los dioses, ¿no? Tienen muchos dioses. Algunos, como Garuda, mitad hombre y mitad águila, recuerdan a los querubines por su forma híbrida, ¿no? Y su rol como vehículo divino. En el Tíbet, el budismo, ¿no? Son los dharmapalas, protectores del dharma. ¿Qué es el dharma? Bueno, son protectores de sus cosas sagradas, ¿no? Son figuras poderosas y a veces con múltiples brazos o rostros
que custodian la sabiduría espiritual. Uy, sí. Ahora, todo esto que les estoy platicando suena bonito, interesante, ¿no? Incluso muchos elementos descritos se parecen algunas cosas a las bíblicas, ¿no? Pero ¿significa que debo aceptar y creer todo esto con la excusa de ser tolerante y abierto a supuesta libertad de creencias? ¿Solo porque coincidimos en varios puntos? Claro que no. Dios no nos llama a ser abiertos, ecuménicos, ni nada de eso, hermanos. Dios no nos llama a hacer eso. Cuando la cultura y enseñanza espiritual es ajena a lo que Dios enseña, siempre hay que analizarlo con lupa. ¿Por qué? Porque siempre, cuando es espiritual, siempre tiene intenciones malvadas. ¿Por qué? ¿Por qué malvadas? Para desviarte de la verdad. Recuerden que el diablo es muy astuto y se viste como ángel de luz. Incluso hay gente que estudia angelología, ¿sabían? Hay gente que se dedica a eso, la angelología. Y algunos compran hasta sus angelitos de cerámica y les prenden velas y les rezan esos muñecos. Los esotéricos, ¿no? Hacen eso. Y mucha gente que de tendencias pseudocristianas también hacen eso y los ponen ahí en sus casas. Depositan su fe en ellos. ¿Cómo es posible? En lugar de orarle a Dios directamente. También muchos dicen que cada uno, esto dicen, que cada uno tenemos un ángel guardián. Hasta en la ficción se ha filtrado ese tipo de cosas, ¿no? En algunas series, no sé, había una serie que se llamaba Camino al Cielo, ¿no? De un cuate greñudo, ochentero, que caminaba por las calles y era un ángel. Es como un ángel ochentero, no entiendo eso. Así que quiero saber, y les revelaba a todos que era un ángel, que no son cosas secretas. Quiero saber cómo Dios va a proporcionarle un ángel guardián a cada impío que está resistiendo y huyendo de Dios mismo. Es absurdo. Así que como creyente, ¿cómo debo tomar todo esto? Bueno, solo como información y como datos que es válido investigar y descubrir, ¿no? Y dos, no me queda de otra más que como mitología. Como mitología es muy bueno. Culturalmente muchas cosas de la cultura mundial pueden ser fascinantes, ¿no? Dignas de investigación. Hasta nuestra cultura mexicana es muy interesante, muy bonita. Pero como cultura, como folclore, recuerden que lo que ahora es mitología, en algún momento fue la religión. Y fueron las deidades de las culturas paganas, incluyendo esta, la mexicana, la prehispánica. Hay muchas criaturas así. Así que como metodología y como información está muy bien, pero no abrazarlo como verdades espirituales. ¿Entienden? Así que la mejor fuente siempre es y siempre serán directamente las Sagradas Escrituras. Ahí es donde tenemos las respuestas. ¿Por qué? Porque la suma de tu palabra es verdad. Ahí está la respuesta. Así que, ¿qué son los querubines? Según la tradición hebrea bíblica, ¿qué son? Son seres celestiales de alto rango, cercanos a la presencia de Dios y con deberes especiales. Sin embargo, no son objeto de adoración, ni te conceden tus caprichos. Son solo seres creados, hechos para servir a Dios. Son consiervos nuestros, son consiervos de los creyentes. Se les describe que tienen un gran conocimiento y pueden ver la belleza de Dios de una manera única a los querubines. En la jerarquía de los ángeles, los querubines ocupan un lugar destacado, diferente de otros tipos de ángeles, como los serafines, ¿no? El Salmo 99:1 se parece mucho a nuestro verso 10. Salmo 99:1, si quieren anotarlo, ¿qué dice? Salmo 99:1 dice, el Señor reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Es chistoso si te lo imaginas literal, pero hay cosas más allá de nuestra comprensión, ¿no es cierto? Dios está reinando sobre los querubines con su autoridad y su poder. ¿Cómo es la apariencia de los querubines? Bueno, bíblicamente hablando, son múltiples alas. En algunos pasajes se les describe con rostros como de hombre, de león, de toro y águila. No son ángeles chiquitos y regordetes, con chapitas y pelo rubio, como algunos los describen. Ni mucho menos son los que cuidan a los animalitos, como dice la cultura popular. Una vez oí eso, que los querubines son los que cuidan a los animales.
Son seres imponentes y llenos de simbolismo. ¿Simbolismo cuál es? Representan la gloria, el poder y la cercanía de Dios. Eso es lo que hacen. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, el primer registro bíblico es como guardianes del Edén. La primera vez que se mencionan es en el libro de Génesis. Ellos cuidaban las entradas de donde estaba el árbol de la vida. Si quieren acompañarme a Génesis 3:24. Una vez que Adán y Eva desobedecen a Dios y están echándose la culpa, echándose la bolita uno al otro, en Génesis 3:24, ¿qué dice? Y echó fuera al hombre y puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está nuestro primer registro de lo que hizo un querubín. Los querubines no solo son seres hermosos y poderosos, sino que también tienen un propósito específico, ¿no? Cuidar lo que es sagrado. ¿Ya ven, hermanos? Cuidar lo que es sagrado, mantener el orden en el mundo de Dios. El pasaje no dice cuántos querubines estaban allí, ¿no? Pero nos muestra que Dios tiene un plan para todo y que incluso los seres celestiales tienen roles importantes en su creación, ¿no? Tenemos otro caso, como seres vivientes llenos de energía. El profeta Ezequiel tuvo varias visiones, ¿no? Impresionantes visiones en las que vivió querubines que eran muy diferentes a lo que podíamos imaginar. Vamos a Ezequiel 1. En su primera visión, no lo vamos a leer, se los voy a resumir muy rápido, hermanos. En su primera visión, Ezequiel, en el capítulo 1, se refiere a ellos como criaturas vivientes y Dios le revela que son seres llenos de vida y de energía. El profeta ve un gran torbellino del norte acompañado de una nube resplandeciente y fuego. Ya vieron, son cosas muy parecidas a los que vimos en este salmo. Torbellino, nube y fuego. Y en medio de la nube aparecen 4 seres vivientes con formas humanas. Anótenlo para que lo lean detenidamente en sus casas. Ezequiel 1. Pero son 4 seres vivientes con formas humanas, pero con características bien tremendas, como alas y rostros de león, buey, hombre y águila. ¿Por qué? No lo sabemos. Es de esos misterios de Dios que no lo sé por qué tienen esas apariencias, pero han de ser hermosos, ¿no? También se menciona una rueda junto a cada ser, llena de ojos que se mueven en cualquier dirección. Es algo que me vuela la cabeza, ¿no? La visión de Ezequiel culmina con la gloria de Dios, que se manifiesta como un resplandor brillante, mostrando la majestad y el poder divino, que es lo que importa, hermanos. Y justo esta experiencia marca el llamado de Ezequiel. Qué manera de llamar a un profeta, ¿eh? Justo esta experiencia marca el llamado de Ezequiel. Por cierto, quisiera saber quién más, qué charlatán de los que se hacen llamar profetas actualmente tendría hoy el mismo privilegio de ver las cosas que Dios le reveló a Ezequiel. Todo lo que han de ver estos sujetos serían ángeles con alas formadas por puros billetes, yo creo. Más adelante, ¿qué es lo que hace Ezequiel? Identifica claramente estos seres como lo que son. Vean Ezequiel 9:3. Ezequiel 9:3, ¿qué dice? Y la gloria de Dios, del Dios de Israel se elevó de encima del ¿qué? Del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Ezequiel, aquí en el 9, describe una visión en la que el Señor ordena a 6 hombres con armas de destrucción que recorran la ciudad de Jerusalén y marquen con una señal a aquellos que lamentan y gimen por las abominaciones que se cometen en ella. Y un 7º hombre, en este versículo, ustedes lo leen en su casa, vestido de lino, recibe la instrucción de seguir a los otros y proteger a los justos. Si miran lo que sucedió en Sodoma, los ángeles sacaron a los pocos justos que habían, que terminó siendo nada más Lot, y aún así, Lot estaba ya medio corrompido por Sodoma, pero era el único creyente, realmente creyente en el Dios verdadero. Así están haciendo estos ángeles. Luego el Señor ordena la destrucción de los que no tienen la marca, y comenzando desde el santuario ordena la destrucción. Ya nada más, ¿ya te quedó bien claro que la función del querubín no es quedarse cuidando a tu perrito? Ezequiel 10 describe la continuación
de la visión del profeta, donde se presenta la gloria de Dios y todos los querubines que lo rodean, ¿no? Ezequiel 10, vamos a Ezequiel 10 del 1 al 2. Y miré, y he aquí, en el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines, había una piedra de zafiro que parecía un trono, y habló el Señor a uno de los querubines y le dijo: levanta tus alas de entre los querubines y llena la casa con las alas. Ninguna producción hollywoodense podría hacerme gráficamente esto, porque va más allá de la imaginación humana. Por si fuera poco, ya en el capítulo 28, hasta el capítulo 28, Dios manda, ya como última referencia, hermanos, para no cansarnos, ya en el capítulo 28 Dios manda al profeta que se dirija con el rey de Tiro y le haga una lamentación por él, a este rey malvado. ¿Y qué creen que hace Ezequiel? Algunos lo han leído, muchos lo recordarán. Ezequiel va con el rey de Tiro y lo compara con un querubín glorioso que alguna vez estuvo en la gloria de Dios y se reveló. Este querubín era hermoso, estaba en una posición elevada, pero debido a su orgullo y maldad, fue despojado de su belleza y llevado a la destrucción. ¿De quién estamos hablando? El Lucifer. Dios le dice al rey de Tiro en los versos 14 y 15 del capítulo 28. Acompáñenme ahí. Ezequiel 28. 14 y 15, y vean lo que le dice Ezequiel al rey de Tiro, pero indirectamente le está hablando de Lucifer, lo que sucedió con él. Tú, querubín grande, qué curioso que es querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Es doble sentido lo que está diciendo Ezequiel. Uno le está refiriendo al rey de Tiro, pero al mismo tiempo está hablando de aquel ángel que se reveló. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Son cosas, les digo, va más allá de mi imaginación. ¿Cómo que en medio de las piedras de fuego se paseaba? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué nos enseña el pasaje? Que aunque los querubines son seres, también nos enseña esto, aunque los querubines son seres poderosos y bellos, también pueden caer si se desvían del camino de Dios, como lo que pasó con el mismísimo Lucifer. En fin, hermanos, en la cultura hebrea y en las escrituras, los querubines eran representados, también fueron representados en el arca de la alianza y en el templo, simbolizando la cercanía de Dios con su pueblo. No, los que Dios mandó construir en el arca, los que tienen las alas encontradas uno con otro, esos son querubines también. Nos revela la capacidad de nuestro Dios para intervenir en la vida de su pueblo con poder y con protección, hermanos. Así que, volviendo a nuestro punto, la referencia que Dios hace de los querubines su silla y que cabalguen en uno de ellos en nuestro versículo 10, nos enfatiza su reino y su poder aún alrededor de tanta maldad. Y nos muestra que Él es el rey que controla incluso a los seres celestiales. Desde lo alto, hermanos, ya con esto vamos a terminar. Desde lo alto Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y que podemos confiar en su soberanía. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este pasaje tan rico, tan lleno de todo, Señor, de cultura, de información, de folclore y de simbolismos poderosos de lo que eres, Señor. ¿Qué somos nosotros? Como dijo David, ¿qué es el hombre para que tengas de él de memoria? Y aún así estamos aquí, Señor, porque tú has tocado nuestro corazón. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, yo te pido por él que abra su entendimiento y él pueda reconocerte como el Señor, como el Todopoderoso, Señor, que pueda acercarte a ti mediante su palabra, tu palabra, Señor, pueda leer, pueda abrir los ojos espirituales y caer de rodillas, Señor, comprender que en ti, solamente en ti hay salvación, Señor, reconciliarse contigo, comprender que en la obra de Cristo está el perdón de sus pecados. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y ayúdanos a dejar de pensar con una perspectiva tan egoísta, sino que ver que la gloria tuya es algo más amplio, ver las cosas con otra perspectiva, Señor.
y ver que nuestros problemas no son nada comparados con tu poder. Bendito seas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra y con qué